Buenas noches, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hoy día es domingo, 7 de febrero 2021. Cuán bueno, Señor, es darte gracias, entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre, proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. Al son del decacordio y de la lira, al son del arpa y del salterio. Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas. Por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Oh Señor, cuán impotentes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. Solo tú, Señor, serás exaltado para siempre. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, gracias que nosotros podemos venir delante de ti esta noche. Oh Padre Celestial, ayúdanos para tener el corazón que puede expresar estas palabras de nuestro salmo. Oh Padre Celestial, ayúdanos para verte con más claridad. Y por eso, ayúdanos para confesar más profundamente nuestros pecados y gozar más en tu presencia. Entonces vamos a disfrutar y glorificar su nombre. Oh Padre Celestial, nosotros pedimos salvación de pecadores. Oh Padre Celestial, ayúdanos, porque nosotros no tenemos la capacidad para glorificar su nombre aparte de tu obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a juntar y vamos a cantar a nuestro Dios. Ahora vamos a leer en el Nuevo Testamento, 1 de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 10. 1 de Juan, capítulo 1,
del versículo 1 al versículo 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 10. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó en nosotros, la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea contemplada. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y que les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Amén. Ahora vamos a orar. Oh Padre Celestial, nosotros queremos dar gracias a ti. Nosotros queremos adorar tu nombre. Nosotros queremos hablar de su gloria, su poder, que tú eres un Dios maravilloso. Oh Padre Celestial, perdónanos por falta de, en realidad,
glorificar, adorar su nombre. Oh Padre Celestial, ahora en este tiempo, ayúdanos para glorificar su nombre, porque nosotros sabemos, es más que siempre cantar himnos, es más que siempre leer tu palabra, es más de escuchar la predicación de tu palabra, porque nosotros tenemos que entrar a esto con todos nuestros corazones, como un deseo para conocerte más. Oh Padre Celestial, nosotros queremos dar gracias a ti por todas nuestras bendiciones, especialmente la bendición de Jesucristo y nuestro Salvador. Oh Padre Celestial, ahora nosotros queremos pedir por nuestro país. Oh Padre Celestial, nosotros pedir por nuestro presidente, los miembros de su gabinete, los miembros del Congreso. Oh Padre Celestial, nosotros pedir su sabiduría en este tiempo tan difícil. Necesita mucha sabiduría. Oh Padre Celestial, ayuda a ellos para analizar piensas y busca soluciones que no siempre es de superficial, pero está profundo. Y tiene evidencia en la verdad, no siempre sigue que tiene apariencia que está bien, pero en realidad es la que está bien. Oh Padre Celestial, nosotros pedir por nuestras autoridades en Arequipa, presidente de región, los alcaldes de la provincia, alcaldes de nuestro distrito, oh Padre Celestial, apoyar a ellos para tener las capacidades más grandes, más profundas, para pensar, analizar, solucionar. Ayuda a ellos. Oh Padre Celestial, nosotros pedir la parte de ellos. Tu palabra dice que quien pasó una falta de sabiduría, pide que tú es muy generoso. Nosotros, Padre Celestial, sabemos que ellos no tienen esta capacidad para orar a ti. Entonces, Padre Celestial, escucha nuestra oración. Oh Padre Celestial, nosotros queremos orar por todos los miembros de la iglesia involucrados en una manera u otra, en la salud, en el hospital Goyeneche, en hospitales y todo. Oh Padre Celestial, todos ellos, oh Padre Celestial, este tiempo, ayuda a ellos. Da tu sabiduría. Ayuda a ellos no solamente en su trabajo profesional, pero también ayuda a ellos para mostrar a Cristo en todas sus obras. Oh Padre Celestial, nosotros pedir salvación de pecadores. Oh Padre Celestial, nosotros continuamos pidiendo salvación. Personas entre nosotros, para miembros de nuestra familia que todavía no tienen Cristo. Algunos de ellos tienen corazones muy duros, porque algunos no tienen ningún interés en Cristo. Otros siempre piensan que su conocimiento es suficiente y siguen sus propias opiniones. Oh Padre Celestial, nosotros sabemos que tú tienes el poder para cambiar el corazón lo más duro. Mostrar su misericordia. Oh Padre Celestial, también nosotros pedir nuevos miembros, especialmente nuevas familias. Estamos pidiendo por lo menos de 6 familias cristianas entre nosotros. Pero Padre Celestial, nosotros queremos mucho más miembros, solteros, mamás, papás, hijos, miembros de la universidad. Oh Padre Celestial,
Ayúdanos como miembros para invitar personas. Ayúdanos en nuestras vidas para dar una invitación, para juntar con nosotros continuamente. Ayúdanos para tener este deseo para su gloria y su honra. Oh Padre Celestial, nosotros pedir que estos sermones en el YouTube utilizar para salvar muchos pecadores en cualquier lugar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a continuar nuestros estudios en el primero de Juan. Y nosotros recordar que semana pasada estás pensando sobre que dice esta carta de Juan, que dice Dios es vida. Dios es vida. Y nosotros recordar que la vida es como la esencia de Dios. Es su ser. Él existe porque Él tiene vida. Pero los aspectos de vida que para nosotros es lo más importante es esta vida tiene un deseo para autorrevelación. Y esta autorrevelación es como luz, y nosotros vamos a examinar esto más hoy día. Pero también porque Dios es vida, tiene un deseo para reproducir. Vida tiene un deseo para reproducir. Una evidencia de vida es reproducción. Y nosotros sabemos que Dios nos creó en su imagen para comunión con Él. Y también nosotros sabemos que Dios nos salvó para conocer Él, para reproducir la vida de Cristo en nosotros. ¿Y cuál es la evidencia de la vida? Es una vida moral y especialmente en nuestra vida, en la ética, porque la vida de Dios es moral, tiene una ética, es perfecto y es bueno. Y hay muchos aspectos, nosotros podemos hablar de esto, pero el aspecto que Juan está hablando especialmente es amor y justicia. Entonces, ¿qué está haciendo? Que la vida, su vida, que reproducir en su pueblo, las personas que es nacido de Él, ellos mostrar su vida en amor y justicia, una vida moral en obediencia. Y para Juan, los dos aspectos, lo más importante es amor y justicia. Entonces hoy día vamos a seguir pensando sobre qué dice este libro, sobre que Dios es luz. Y nosotros podemos leer en 1 Juan capítulo 1 versículo 6. Esto es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz. Y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Y nosotros observar inmediatamente la luz es el opuesto de oscuridad. Pero la luz también es la base de la comunión con Él, porque estamos en la luz, tenemos comunión con Dios. Pero si no tenemos la luz, nosotros no tenemos comunión con Dios y observar, no ponemos en práctica, entonces no está practicando la verdad. Entonces, vamos a pensar sobre este tema de la luz. Dios es luz.
Porque versículo 6 es muy importante que nosotros tenemos un entendimiento de esto. Porque necesita esta luz, ¿para qué? Para tener comunión con Dios. Y la manera para aprender sobre luz es buscar qué dice la Biblia sobre luz. Y hay dos temas importantes para nosotros. En el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, luz muchas veces es evidencia de la presencia de Dios. Hablando de su puridad, su santidad, su perfección. Y entonces en el Antiguo Testamento nosotros encontramos luz como evidencia de la presencia físicamente o espiritualmente de Dios. Entonces, vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 1. Nosotros podemos leer en Ezequiel capítulo 1, versículo 23. Nosotros leemos la siguiente. Dejo de la bovida de las alas de estos seres se extiendo y toca y cada... Oh, no, esto no es el versículo. No es 23, ¿qué dice acá? No copiar esto correctamente. Pero no importa, en este capítulo 1, nosotros observar que Él está acá. Y versículo ¿cuánto? 4. De pronto me fijé y vi que del norte vivía un viento huracanado y una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y de un gran resplandor. Y hablar de estas cosas, tú puedes decir que brillante, mucha luz. Y también, ojalá yo he copiado esto correctamente, esta vez en capítulo 3, creo que yo he repetido capítulo 3, capítulo 3 y 23, que dice acá, y me levantó y salí al campo. Allí vi la gloria del Señor, tal como la había visto a la orilla del río. La gloria de Dios, vi la gloria. Y la implicación y las palabras acá significa mucha luz. No veía letras, no veía mucha luz. Esa es la gloria. Nosotros también en Éxodo, capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Y en versículo 34, en este dice la nube cubría la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Y la gloria que está hablando acá está hablando como luz, es brillante. En Primero de Reyes, capítulo 8. Nosotros leer también Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 11. Dice la siguiente: por causa de la nube los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Esta luz, esta gloria. También nosotros tenemos esta idea que luz está hablando de la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y por ejemplo, en Mateo capítulo 17, versículo 2.
Mateo capítulo acá. Allí se transfiguró en presencia de ellos, es hablando de Cristo. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanco como la luz. Y también en Mateo 28, versículo 2, sucede, es hablando de la resurrección de Cristo. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y sentó sobre ellos. Y su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve, luz brillantes, cosas así. Y también Hechos capítulo 9, versículo 3. Ese es hablando de Pablo, era su nombre en este momento Saulo, en su viaje de Damasco. En el viaje sucedió que al acercar a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor, y etcétera, etcétera. Entonces nosotros saber que la luz está hablando mucho de la presencia de Dios. Entonces de repente en 1 de Juan, cuando está hablando de Dios es luz, es hablando de su presencia y su perfección y que está moral. Pero esto no es todo. Porque, ¿qué dice 1 de Timoteo? ¿No? 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Hablar en esta manera. Que dice lo siguiente. Al único inmortal, al único bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto, no puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Pero también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, luz tiene otra aplicación también, que es importante para notar. En esta día es la otra día, es hablando de la autorrevelación de Dios, es la evidencia de la verdad, es la manera que personas, es la luz que personas tienen un conocimiento de Dios, porque es una revelación. ¿Cómo es Dios? Es la luz de Dios que revela esto. Y nosotros podemos observar algunos versículos de hablar en diferentes maneras sobre esto. La manera que la palabra de Dios da luz. La manera que el Espíritu Santo da luz. Entonces, vamos a ver Proverbios 20. Proverbios 20. Y versículo 27. Proverbios 20 y versículo 27, nosotros podemos leer la siguiente: el espíritu humano es la lámpara del Señor, por escudriñar la más reconocido del ser. O la conciencia es la lámpara del Señor, porque es de iluminar cosas. También la palabra de Dios, Salmo 119. Salmo 119, versículo 105, hablando, dice acá: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. También nosotros observamos en el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento habla mucho que el propósito que Israel tiene salvación es para qué propósito? Es para la gente alrededor tiene conocimiento de Dios. Es su luz da
enseñanza de Dios. Isaías 42. Isaías 42, versículo 6. Nosotros podemos leer la siguiente. Yo el Señor te he llamado en justicia, he tomado del mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Y acá está hablando del siervo del Señor. Este siervo del Señor, nosotros sabemos al fin es Jesucristo. Y está formado todo. Su encarnación es para que personas tienen una revelación de Dios. También en Isaías 49, versículo 6. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a los tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he perseverado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Entonces esta luz entre las naciones es para llevar salvación. Está hablando también del siervo del Señor. Y nosotros sabemos al fin, el siervo del Señor, lo más importante es Jesucristo. Y nosotros sabemos en el Nuevo Testamento hablar de Cristo en esta manera, que Cristo es luz, porque Cristo es la revelación de Dios. En Hebreos, vamos a ver Hebreos 1, capítulo 3, nosotros podemos leer la siguiente. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, etc. Entonces, Él es que es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Para qué? Juan capítulo 1. Y nosotros vamos a ver, hay muchas conexiones entre el Evangelio de Juan y la Juan de esta carta. Juan 1, versículo 4 dice, en Él estaba la vida, Él es el verbo, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Y también Juan capítulo 8 está acá hablando de Cristo. Juan 8 y versículo 12. Que Jesucristo se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y también en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nosotros podemos leer. Esto ha habido a confirmar la palabra de los profetas, a cual ustedes han bien en prestar atención. Como a una lámpara que brillar en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Entonces está hablando mucho de esto, que la luz es la autorrevelación de Dios, es la manera para demostrar, comunicar la verdad. Y en nuestros estudios de Juan nosotros vamos a descubrir para Juan este segundo punto de luz es que es lo más importante, es que dar énfasis. Es porque Efesios 1:18, nosotros podemos leer la siguiente.
Éfesos 1, 18, nosotros leemos lo siguiente. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él les ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y también en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, 2 de Corintios 4, 6, nosotros podemos leer lo siguiente. Porque Dios que ordenar que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Entonces, en 1 de Juan, está hablando sobre Dios es luz en el sentido que Dios autorrevelación. Nada cosa es escondido en Dios. Esta revelación, todo está abierto. No hay cosas escondidas. Todo lo que es dentro de Dios está abierto para conocer. Y eso es que es para un humano que es pecaminoso, como los pecadores. Nosotros tenemos que conocer esta palabra, utilizar mucho en 1 de Juan, para conocer. Entonces, para comunión con Dios, para andar con Dios, para tener fraternidad con Dios. ¿Qué es necesario? Un conocimiento de su autorrevelación. Porque necesitamos esta autorrevelación, es la verdad. Nos tenemos que conocer la verdad. Y nosotros podemos ver la verdad y todo el máximo revelación de la luz. Esta revelación es en Jesucristo. Entonces, para comunión con Dios, nosotros necesitamos ¿qué? Nosotros necesitamos un conocimiento de Cristo. Porque Cristo es la verdad. Y también para comunión, para cantar, nosotros tenemos que seguir en la verdad. Porque 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente. Pero si vivimos en la luz así como Él está en la luz, tenemos comunión uno con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, para esta comunión íntima con Dios, pero también con nuestros hermanos en Cristo, nosotros necesitamos esta revelación de Dios, esta luz de Dios. Porque la vida, Dios tiene un deseo para la autorreproducción, para reemplazar su vida. Y esta vida necesita comunión. Y la comunión está en la verdad. Y la verdad es la autorrevelación de Dios. Y eso es en Cristo. Entonces, para tener comunión verdadera uno al otro, necesitamos luz. ¿Qué necesitamos? La verdad. Pero en 1 de Juan, capítulo 7, hablar sobre otra cosa que es importante. Pero nosotros no, porque somos pecadores, nosotros no tenemos mucho la verdad. En realidad, nuestra naturaleza en la oscuridad, por la oscuridad es la opuesta de la verdad, que es contrario de la verdad, que es la mentira, que no es en obediencia de Dios. Y por eso tenemos Jesucristo para limpiarnos. Entonces, esta luz, esta revelación de Dios, es para iluminar la verdad. Pero en nuestras vidas, ¿cuál es el punto primero para iluminar nuestras vidas? Y ese es que está en versículos 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos o no tenemos la verdad.
Y siguiente, entonces el primer punto de la luz en nuestras vidas, y la luz que dice Juan, es para iluminar, para mostrar nuestros pecados, la manera que estamos en rebelión contra Dios, y la manera que caer dentro de Dios, porque comunión con Dios no es posible en rebeldía. Entonces, nosotros necesitamos la luz para ver nuestros pecados, para mostrar a Cristo. Es necesario porque nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. En la confesión de nuestros pecados, que dice acá, Él es justo y para limpiar de todo mal. ¿Por qué? En capítulo 2. Porque tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es propiciación por el perdón de nuestros pecados. Entonces, eso es que dice Juan. Dios tiene autorrevelación. La autorrevelación, según primero el Evangelio de Juan y la introducción, y también la introducción de su carta, es Jesucristo. ¿Y qué significa esto? Que todo de Dios es abierto, no hay cosa escondida, no hay cosa cubierto, todo está abierto. Pero alguno va a decir, pero mira, nosotros no tenemos la capacidad para conocer todo de Dios. Pero esto no porque Dios cubriera algo, es limitaciones en nosotros. Vamos a ver un poquito, ayúdanos con esto, sobre el sol. Mira, nosotros tenemos el sol, pero ninguno de nosotros tenemos la capacidad para ver directamente el sol. El sol tiene, en un sentido, tiene vida, tiene tu ser, su esencia. Y nosotros podemos conocer esta esencia por medio de la luz que está emitido por el sol. Y nosotros ver esta luz y podemos aprender muchas cosas sobre el sol. Pero nosotros estamos limitados porque no podemos ver directamente el sol. Es el mismo, nosotros no en este sentido ver directamente a Dios, porque nosotros estamos limitados, nuestros ojos no tienen la capacidad, entonces hay muchas cosas que podemos conocer, aprender de Dios, pero no todo, no porque Dios cubriere y no quiero revelar esto, todo en el sentido está revelado, pero nosotros no podemos ver porque no tenemos la capacidad, de nuestros ojos no tienen la capacidad. Pero hay un punto más que es importante para utilizar pensando sobre el sol. La luz que viene del sol es radiación. Hay mucha radiación. Pero ¿sabes qué? Solamente una pequeña porción nosotros podemos ver con nuestros ojos. El sol manda radiación como un contenedor, microondas. También radiación de alta frecuencia. Radiación como para la radio. Infrarrojo. Rayos X, ultravioleta, todo esto. Pero nosotros no tenemos, nuestros ojos no tienen la capacidad para captar esto. ¿Por qué? Nuestros ojos solamente pueden ver la parte de la radiación que tiene la frecuencia que nosotros dice es luz rojo hasta violeta. Y entre esto, esta pequeña porción,
nuestros ojos tienen la capacidad para captar, para tener sensación. Afuera de esto, la irradiación viene y nosotros estamos ciegos de esto. Entonces ese es el punto con Dios. Nosotros estamos como los ojos de nuestros corazones, nuestros ojos espirituales. No puede ver todo lo que está revelado de Dios porque estamos limitados. Entonces nuestro conocimiento en este sentido es limitado. Entonces esta luz, que Dios es luz, esta revelación sobre Él, pero también nosotros observar es una luz. Es también una revelación sobre nosotros. Porque también pensando sobre el sol, mira, el sol manda luz a nosotros y nosotros podemos ver, el sol está en el cielo o algo así. Pero la luz del sol también ilumina todo en la tierra. Tiene luz fuerte. Nosotros podemos ver muchas cosas por medio de la luz del sol. Muchas cosas están reveladas en el mundo. Nosotros podemos ver cosas. ¿Por qué viene la luz? En la noche todo es oscuro. Nosotros no podemos ver. Pero la luz, hay ver algo. Y nosotros sabemos, ¿no? Tanta experiencia en la noche. Hay algo, un obstáculo o algo así, y no está revelado, pero mañana nosotros podemos ver. Tantas personas tienen experiencia, ¿no? En la oscuridad, ver algo, piensa que es una persona o algo. Una vez yo recuerdo, piensa que había alguien acerca de mí, porque yo puedo ver esta persona. Pero cuando viene la luz, yo descubrí no era una persona. Era una casaca que era encima de una escoba en el rincón del cuarto. Sí, entonces esta luz de Dios, esta revelación de la verdad, también a iluminar en la misma manera. Y en esta iluminación nosotros tenemos comunión con Dios, porque nosotros tenemos la capacidad para ver, para entender cosas. Y también tenemos la capacidad para comunión uno con otro, porque vamos a pensar también. Sí, mira, si estás sentado en un cuarto y todo está oscuro, no hay luz, hay 10 personas. Es muy difícil para la fraternidad, para hablar, para conocer, para tener comunión en torno a la otra en la oscuridad. Pero el momento cuando viene la luz, abrir las cortinas, entra la luz del sol, nosotros podemos ver uno a la otra, ver sus expresiones, ver sus rostros, ver tantas cosas de una a la otra. Y comunión y todo ahora es posible. Es de la misma manera que Juan está diciendo sobre la luz de Dios. Porque con la luz de Dios, en primer lugar, es la verdad, es la comunicación, es la revelación que es necesario para ver a Dios, para tener comunión y andar con Él. Exactamente para andar, para ver cosas en el mundo, nosotros necesitamos luz. Y también para comunión y fraternidad una a la otra con nuestros hermanos. Pero una cosa más que Juan está a explicar en su carta, que es tan importante, porque habla bastante, nosotros estamos pensando semana pasada, porque hablar de la necesidad es nacido de Dios. Y repetir esto, nacido de Dios. Porque sin este nacimiento es imposible para ver la verdad de Dios. Entonces es como una persona que es ciego. Una persona que es ciego puede salir del sol y sigue en la oscuridad.
La persona que salir es ciega, no tiene ojos, no importa si está en el sol, no puede ver el sol, sigue en la oscuridad. Y eso es que Juan dice, no solamente acá en 1 de Juan, pero también en su carta, a su evangelio. Juan capítulo 1, versículo 5 dice lo siguiente. Perdón. Vamos a ver en Juan, el Evangelio. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio a la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esta luz verdaderamente la que alumbra a todo ser humano viene a este mundo. Muy bien, pero ¿qué dice el versículo 10? Él que era la luz y estaba en el mundo, y en el mundo fue criado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no recibieron. Ese es el punto. Juan capítulo 3 sigue en este sentido. Habla de esto, hablando de las tiemblas. Y dice, para cómo levantar Moisés la serpiente en el desierto, ser el hijo del hombre. Sí, pero para ver la serpiente necesita luz, pero hay muchas personas que no ven esto. ¿Por qué? Más abajo, hablando en versículo 19, esa es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Entonces, hablar así continuamente. Entonces necesita un nacimiento. Y Juan capítulo 3 dice, 3:3, de veras te aseguro que quien no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y quien da este nacimiento, el Espíritu Santo, es la regeneración, el nacido de nuevo. Y eso es también hablar esto en la primera cuarta. Hablar que quien es nacido de Dios. Entonces, hay personas que con ciegos viene la luz, pero sigue ignorancia de la luz. Tiene sentido de la presencia de la luz, porque mira, una persona ciega cuando está fuera en el sol puede tener sentido de calor en su cuerpo, entonces entiende algo, hay luz, algo así, hay presencia, y una presencia de esta cosa, pero esta ignorancia de esto. Y la Biblia y Juan hablar de esto continuamente. Mira, hay dos grupos de personas. Un grupo ciegos que de repente siente algo de Dios, como persona ciega en el sol tiene sentido del calor y no más. Una persona que es nacido de Dios puede ver la reina de Dios porque ahora tiene ojos. Está nacido de Dios y por eso puede ver la verdad. ¿Y qué verdad? Está hablando de la verdad de sus pecados y la verdad de Cristo. Y de esta manera la persona puede ver, entender los atributos, características, todo está revelado de Dios, que nosotros tenemos capacidad para aprender, entender en la palabra de Dios. Y continuamente hablar, primero de Juan, una cosa lo más importante. Si tenemos ojos, sigue la luz, tiene que andar en la luz. En esa comunión con Dios es cuando estamos en la verdad.
obediente. Entonces vamos a ver un poquito sobre este punto, porque ese es en nuestros versículos hoy día. Y vamos a ver la comparación entre cuando estamos contra Dios en la oscuridad y la luz, según esta introducción en la primera carta, en la primera porción del capítulo 1 de esta carta de Juan. Y nosotros ver, versículo 6, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Entonces la oscuridad es porque no ponemos en práctica la verdad. En realidad nosotros no podemos poner en práctica la verdad. ¿Por qué? Porque estamos ignorantes de la verdad. Y cuando estamos hablando, hay personas que son ciegos, tienen su imaginación como es luz. Pero eso es solamente su imaginación. Un bebé que es nacido sin ojos, toda su vida escuchando personas hablar de luz y tiene en su imaginación que es la luz, pero no tiene ningún entendimiento de esto. Entonces, si una persona sin el nacido de Dios hablar y dice, oh, yo sé ver Dios, yo entiendo la luz, yo puedo ver la luz de Dios, la verdad y todo, esa es su imaginación y no es la verdad porque es una mentira. Pero lo opuesto, versículo 7, es lo siguiente. Pero si vivimos en la luz, y si como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, ¿cuál es una evidencia? Es la comunión uno con la otra. Es la relación con los hermanos, porque con ojos nosotros podemos ver la verdad. Y nuestras vidas han transformado que permitir esta comunión verdadera en la luz, en la verdad. Porque tenemos comunión con Dios. ¿Y por qué? Porque la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces la oscuridad no perdón, no hay comunión. En la luz es la práctica de la verdad. Es perdón de nuestros pecados. Y por eso comunión, no solo con Dios, pero nueva relación uno con la otra. Versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos o no tenemos la verdad. La Biblia continuamente dice, estamos pecadores. Estamos en rebelión. Si nosotros afirmar esto, y después de salvación, también tenemos que entender, tenemos esta naturaleza pecaminosa. Ustedes que leer es un buen bono de la semana, hablando de esto, de viernes, leer esto, solamente 5 páginas, no es grande. Hablar de esto en nuestras vidas. Pero la luz iluminar y mostrar que de nuestros pecados. Entonces dice, mira, yo estoy en comunión con Dios, pero no quiere reconocer mis pecados. No, porque la luz iluminar esto en mi vida. Pero versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo en nos perdonar y los limpiar de toda maldad. Entonces, si estamos en la luz, nosotros confesar, nosotros arrepentir, nosotros entender. Y por eso nosotros tenemos la posibilidad, no solamente posibilidad, pero la certitud de perdón y justificación delante de Dios. Versículo 10. Hablar en esta manera, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Entonces la oscuridad es la palabra de Dios no habitar en nosotros. Nosotros estamos hablando de nuestra imaginación que es mentira. Pero cuando tenemos ojos para ver la verdad, entender nuestros pecados, no solamente entender sobre nuestros pecados, pero también
nosotros entonces confesar y tenemos perdón por Jesucristo. ¿Por qué? Ese es lo que, capítulo 2:1. Sí, queridos hermanos, les escribo estas cosas para no pequen. Pero si algún peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y ese es el punto. Entonces, cuando Juan está hablando que están andando en la luz, en Dios es luz, ¿qué significa esto? Es que nosotros tenemos ojos porque estamos nacidos para ver la verdad de Dios, para entender con nuestras mentes sobre la verdad. Para entender nuestros pecados. Pero también puede ver Cristo. Y en Cristo hay perdón, justificación, porque nosotros podemos ver Cristo, que es la verdad, es la luz de Dios en el mundo. Él es luz de todo el mundo, quien murió y resucitó. Entonces, para caminar en la luz es para confesar nuestros pecados. Pero vamos a regresar a Juan capítulo 3 de nuevo y vamos a ver que está conectado con esto. Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esto es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefería las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrecer la luz y no le acerca a él por temor a que sus obras quedan descubiertas. Exactamente, descubierto, la luz, iluminar, mostrar esto. Entonces, para caminar en la oscuridad, no está para decir no tenemos pecado, no está a confesar. Es para seguir la naturaleza de humanidad que tiene miedo, descubrimiento de sus pecados. Y no solamente descubrir por la mano de otras personas, pero autodescubrimiento. Entonces, para vivir en la oscuridad es para vivir cada día. Para vivir en su trabajo, su placer, en la luz de este mundo que es luz artificial. Nosotros sabemos, ¿no?, sobre luz artificial. No tiene ninguna comparación de luz del sol. Hay una gran diferencia. Yo recuerdo con algunos cuartos que no tienen ninguna ventana, entonces solamente es luz artificial por adentro, con focos. Y esto no es el mismo de la luz del sol. Tantas veces cuando ver algo muy bien, está en la casa y yo tengo la luz y la que no puedo ver, entonces salir al sol para ver mejor cuál es el color, cuál es esto, etc. La luz del sol mostrar todo esto, pero la luz artificial no es el mismo, no tiene el mismo poder. Entonces, para vivir en la oscuridad, está para vivir cada día siguiendo el consejo y todo en la luz artificial del mundo. Y para muchas personas, ellos preferían esto. Por eso es su costumbre, su naturaleza. Y no tienen ningún deseo para ir y ver la luz del sol. Porque tienen miedo. Porque tiene algo que es un poquito sucio, de repente en la luz artificial
tiene apariencia que es más o menos limpio. Pero salir al sol, inmediatamente puede ver, es todavía sucio. Pero personas no tienen que descubrir esto. Mejor sigue. En realidad, ese es el mundo. Y la luz revela pecado y también revelar nuestra obligación delante de Dios. Ese es en Juan capítulo 2, capítulo 3. La luz no solamente mostrar en primer lugar nuestros pecados, pero tan importante. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, un mentiroso y no tiene la verdad. Entonces, ¿cómo conocer a Dios? Es para andar en la luz. ¿Cómo esto? Obedecer a Dios. Sigue sus obligaciones. Y la manera principal para mostrar, obedecer y cumplir nuestras obligaciones delante de Dios, versículo 7, queridos hermanos, lo que escribir no es un mandamiento nuevo, sino un antiguo que ha tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifestó tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanecer en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar y sigue así. Entonces, esta luz de Dios solamente, esto es solamente mostrar nuestras obligaciones de obedecer a Dios y la evidencia que tenemos ojos para ver la luz, no solamente es entendimiento y y nuestros pecados, no solamente es que nosotros ir a Cristo para perdonar nuestros pecados, es un deseo para andar a obedecer a Dios y especialmente evidencia de esto en amor por Dios, pero mostrar ese amor por nuestros hermanos. Y ese es el tema que nosotros vamos a ver mucho en esta carta. Pero la cosa lo más importante también es la luz revelar Cristo. Ese es capítulo 2, versículo 18, hasta el fin de este capítulo, ¿no? 15 a 18. Queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Pero dice acá, esta luz, ¿quién es el mentiroso? El versículo 22, el que niega que Jesús es el Cristo. Él es el anticristo. Todo que niega al Hijo no tiene al Padre. Muy bien. Entonces, la luz también mostrar y dar evidencia de Cristo. Y ese es el tema de este libro. Punto Dios es luz. Está hablando que es la autorrevelación de Dios. Y para tener comunión tenemos que recibir esta revelación. Para recibir esta revelación necesitamos nacidos, necesita regeneración, necesita la obra de Dios en nuestras vidas.
Y la consecuencia de esto es que, nosotros tenemos entendimiento de nuestros pecados, nosotros confesar nuestros pecados, nosotros buscar a Cristo para limpiar nuestros corazones, nosotros confiar en Cristo, Cristo, la luz de Dios está revelado, y ahora nosotros podemos ver Cristo como el lirio del valle, es la rosa de Sharon, es algo tan hermoso. A Él es la manera que podemos conocer a Dios, y porque estamos en la luz tenemos que vivir como Él. Es que ahora tenemos un deseo para obedecer a Dios, y esta obediencia es mostrada especialmente en el amor. Entonces, para Juan, ¿cuál es el punto tan importante? Que Dios es luz. Eso ayúdanos para entender. Uno, estamos en la luz, tenemos conocimiento, comunión con Dios, o estamos en la oscuridad. Y nosotros tenemos una manera para aprender esto. En nuestro entendimiento, en nuestros pecados, en nuestro arrepentimiento, en nuestra confesión, en nuestros deseos para obedecer a Dios, y en la práctica de la ley de Dios, y también especialmente en la práctica de amor uno por el otro. Porque si no está mostrando esto, estamos en la oscuridad. Porque no está nacido de Dios. Entonces, para terminar, ¿estás en la luz o estás en la oscuridad? No utilizar su sentimiento, no no adivinar, utilizar las pruebas que Dios está hablando. ¿Tienes ojos para ver el esplendor de Cristo? Esplendor de Dios. ¿Tienes ojos para ver que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios, que Cristo viene para salvarte de tus pecados? Porque tú puedes ver tus pecados y está una gran tristeza dentro de ti, y tú tienes deseo para confesar. Tú estás luchando continuamente contra el pecado, confesando. Tú tienes un deseo de comunión con Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes que mostrar esto en su vida cotidiana. Cuando su deseo es poner en práctica en todos aspectos de su vida la ley de Dios, y mostrar especialmente amor. Y amor no solamente es un sentido, pero es la verdad. Oh, hermanos, Dios es luz, eso es para nosotros. ¿En qué estás tú? Si tú no puedes evaluar tu vida, y solamente tu comunión con Dios es posible, ¿cómo? En Cristo. Entonces, si tú no tienes Cristo como Salvador, tú estás fuera de esto, tú tienes deseos por esto, un nacimiento para ver la reina de Dios, tú necesitas un nuevo nacimiento. Y acá en Juan capítulo 3 es la respuesta. El que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz viene al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que nace lo malo aborrecer la luz y no se acerca a él por tener ¿qué?
miedo a tus obras, temor a que tus obras quedan al descubierto. En cambio, el que practica la verdad, observa, practica la verdad, se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia de Dios. El que cree en el Hijo, versículo 36, tiene vida eterna, pero el que rechazara al Hijo no sabrá lo que es esta vida, sino que permanecer bajo el castigo de Dios. Entonces, ¿cuál es tu necesidad? Cree en Cristo como tu Salvador. Si tú no crees en Cristo, tú no crees que Cristo murió, no estás convencido que Cristo murió para ti, no para personas en general, no para otras personas, otros miembros de la iglesia, para tú personalmente. Tú estás ahorita bajo la condenación de Dios. Entonces orar a Dios, pide a Dios, confiar, mira a Él. Mira. No sigue sus propias opiniones, pero obedecer a la Biblia. Clamar, Cristo, sálvame. Cristo, sálvame. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias que tú mandar tu luz, porque tú es luz, autorrevelación de su ser, sus características, sus atributos. Y gracias que tú en tu misericordia ayúdanos, mandar la posibilidad para ver, entender, porque tú dar a nosotros los ojos espirituales que nosotros tenemos por medio del nacimiento espiritual. Oh Padre Celestial, ayúdanos para obedecer, que dice esto, para mostrar nuestra comunión contigo en nuestro deseo para obedecerte, para confesar nuestros pecados, no a veces en cuando. Discúlpame, porque nuestra oración, la batería murió en momento, yo no sé exactamente qué momento, durante la oración, la batería terminó. Entonces, discúlpeme por eso. Pero ahora vamos a terminar y nuestro gran deseo encima de todo es que personas en Cristo, en la oscuridad, que no tienen ojos, que busca a Cristo. Nosotros sabemos, yo no tengo la capacidad, ninguna persona tiene la capacidad para dar ojos a ti, solamente es la obra del Espíritu Santo. Entonces,
en nuestra oración está expresando el deseo. Que personas de repente no tienen ningún deseo ahorita para Cristo. De repente es rechazando, es determinado para la cortina, cerrar la cortina, es no entrar a la luz. Que por la obra del Espíritu Santo tiene un cambio de su voluntad, un deseo para ver primera vez, oh Cristo, levantado como Salvador. Y cambia totalmente su actitud. Oh, de repente ese es nuestro deseo. Entonces, busca a Cristo hoy día. Vamos a terminar. Al único Dios nuestro Salvador que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén.